Hola, buenas noches para todas y todos. ¿Cómo se encuentran? Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí estamos o no estamos? Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches, Yelitza. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. Me alegra mucho. Bueno, por aquí me están saludando también en el chat. Es muy importante que no perdamos pues la idea de saludarnos, bueno, nos podemos ver las caras de pronto, pero por lo menos sí saludarnos y saber cómo está. Entonces, bueno, pues muy buenas noches para todas y todos. Vuelvo, les digo, ojalá se encuentren muy bien. Hoy nos reunimos para desarrollar la tercera web conference del curso de teorías de la comunicación. Es la tercera y última web, porque pues ustedes saben que ya la cuarta tarea es la última y lo que viene después es la evaluación final, que es la tarea que se realiza durante las dos últimas semanas del periodo. Entonces, voy a compartir pantalla y vamos a conversar sobre la temática de la unidad número 3, que está enfocada. Esperen un segundito, yo cierro aquí una cosa para no confundirme. Esta es. Está enfocada en el tema de la comunicación digital e interactiva. Entonces, en esta unidad vamos a hablar de un poco del marco conceptual de las hipermediaciones, de qué trata la idea de las hipermediaciones y las hipermediaciones como una teoría de la comunicación digital interactiva. Y es importante aclarar allí que es una de las teorías porque en el marco de los estudios en comunicación alrededor de la comunicación digital hay varias posiciones y varias posturas y de la misma manera en que las escuelas originarias de los estudios en comunicación plantearon diferentes enfoques. En este momento, en cuanto a los estudios de comunicación, también hay varias miradas y varios enfoques que es importante pues tenerlos en cuenta en el sentido de que esta perspectiva de la comunicación digital también tiene una perspectiva y un enfoque crítico que cuestiona ciertas cosas de esta nueva era de la comunicación digital que está basada en todo el tema de la llegada de la internet, la web, todo ese rollo. Entonces, lo primero que quiero que comprendamos es que, si bien es cierto, los estudios en comunicación o los fenómenos relacionados con la comunicación han afectado o han determinado directamente la forma como interactuamos como sociedad, la forma como nos relacionamos, la forma como nos expresamos. Estos fenómenos, y lo hablábamos en la pasada web, también tienen una incidencia muy importante en términos de las estructuras económicas y políticas pues que determinan la manera como funciona el mundo. Entonces, consideré muy importante que hagamos una primera reflexión alrededor de, bueno, y a partir de este modelo de comunicación digital, de la llamada revolución tecnológica que llegó con la Internet, cómo es que se está organizando el mundo en términos económicos y políticos y cómo es que se están dando las relaciones en ese sentido. Me parece bien importante que lo podamos reflexionar. Entonces vamos a ver un video cortito, un poco para contextualizar alrededor del capitalismo cognitivo o informacional y cómo alrededor de estos procesos informacionales que se dan en el marco de la comunicación digital, digamos que también se han generado unos nuevos modos de producción económica. Entonces, les invito a escuchar.
Para los antiguos, el tiempo estaba representado por los procesos cíclicos de la naturaleza. Los seres humanos no se preocupaban por medirlo. La gente no se interesaba por llevar la cuenta de su edad. Pero a fines de la Edad Media, comienza a difundirse la construcción de grandes maquinarias de relojería. Desde lo alto de los monasterios, los relojes comenzaron a regular la vida de la comunidad. Los encuentros podían hacerse al momento de las campanadas. En la Revolución Industrial, el reloj tuvo una influencia más profunda que la máquina a vapor, porque influyó en la organización de la vida de toda la sociedad occidental. La sociedad industrial incorporó nuevas formas de pensar los procesos económicos y sociales. Las teorías económicas relacionaban las nociones de tierra, capital y trabajo. El capital era el recurso de producción crítico. Capital y trabajo eran conceptos totalmente separados y hasta en oposición. A mediados de los 70, la convergencia tecnológica da lugar al progresivo desarrollo de la computadora. Cuando esas tecnologías se trasladan desde los sectores militares a los civiles, el efecto en la sociedad se hace evidente. El futuro ya está aquí y es digital. Gran parte de los elementos de nuestra vida analógica son convertidos en unos y ceros. Nace el paradigma de la red. El intercambio de objetos muta al intercambio de información y la gestión de la información pasa a ser vital en los procesos económicos. La información interpretada se transforma en conocimiento y ese conocimiento es el recurso clave. Es más importante que el trabajo, la tierra y el capital. El conocimiento puede relocalizar procesos y conseguir capitales en cualquier sitio del mundo interconectado. El conocimiento todas las áreas de la actividad humana y determina dos nuevas clases sociales, trabajadores del conocimiento y trabajadores tradicionales de servicios. El trabajo tradicional pasa a ser mercadería. Las ganancias están asociadas a la innovación y son ganancias de corto alcance. La innovación tiende a asimilarse rápidamente al medio. El estado normal de salud de la economía es el desequilibrio. No hay nuevas teorías económicas que abarquen la magnitud de la globalización. Las categorías tradicionales. Discúlpenme una pregunta, ¿ustedes están escuchando el video? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bien, gracias. De análisis están cambiando y hoy existen solo prácticas con su marco teórico aún en formación. Estamos en el inicio de una segunda revolución de la información y no es una revolución tecnológica. No se está produciendo allí donde los científicos o la industria de la informática creen que está. Esta nueva revolución está cambiando nuestra percepción del espacio y del tiempo, dimensiones fundamentales de la experiencia humana. No se trata de nuevas máquinas, de técnica, software o velocidad. Es una revolución de conceptos. Enfrentamos un periodo en el que tendremos que aprender muy rápidamente a conseguir e interpretar información. Esto cambiará por completo las estructuras sociales, la forma de comportarnos y dirigirnos. En esta era de globalización, los avances tecnológicos están transformando el mundo a una gran velocidad. Las economías con una base industrial consolidada se establecen cada vez más en el desarrollo del conocimiento y la innovación para satisfacer la demanda del mercado de nuevos bienes y servicios de alto valor, siendo esta la única forma de llegar a ser más competitivos.
Al aplicar la innovación en investigación y desarrollo de productos, procesos, servicios o modelos de negocios, crece la competitividad global de las empresas y regiones, lo que se traduce en un aumento del Producto Interno Bruto del país y de la calidad del empleo, el cual define un territorio geográfico donde las empresas, universidades, centros de desarrollo tecnológico y el gobierno constituyen una alianza para generar crecimiento económico a través de la transferencia de la tecnología y la innovación con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes dentro de 3 pilares estructurales: el económico, el social y el cultural. Se fundamenta en 7 estrategias básicas, enfocadas principalmente con 5 áreas del conocimiento: rediseño de la agenda del sistema educativo, atracción de centros de investigación y empresas de innovación para que participen en el desarrollo tecnológico y la innovación, promoción de la innovación en las empresas existentes, creación de nuevas empresas basadas en alta tecnología e innovación, fortalecimiento de la infraestructura urbana y las instalaciones que favorezca la economía del conocimiento, difusión de la nueva cultura de innovación, integración de un conjunto de instrumentos financieros, fondos de investigación, incentivos fiscales e instrumentos de capital de riesgo para promover la innovación. Bueno, entonces justamente como les decía hace un ratico, esta era digital o esta era o esta sociedad de la información, como también se ha llamado desde diferentes lugares, eh, ha traído consigo también un cambio y una revolución en términos de cómo se está desarrollando la economía. El video nos plantea la reflexión en términos de esa revolución tecnológica, en términos de los avances positivos que trae desde lo tecnológico la llegada pues de esta nueva era digital, de esta nueva era de las tecnologías, ¿no? De estas tecnologías, ¿no? Porque pues revoluciones tecnológicas a lo largo de la historia del mundo ha habido bastantes, ¿no? Desde el momento, por ejemplo, en que se crea la imprenta, pues allí también hay una revolución tecnológica. Y a lo largo de las diferentes etapas de la historia de la humanidad, esas revoluciones tecnológicas han marcado un cambio, un antes y un después en la manera como el mundo operaba o opera. En este caso, la llegada de la Internet definitivamente ha modificado la forma en que nos relacionamos en todas las instancias, ¿no? Entonces, ha modificado para bien, pero también ha modificado de pronto no para tan bien la manera como nos relacionamos. Y entonces allí hay también que tener pues esta perspectiva crítica alrededor de cómo se dan las relaciones en todo sentido en el marco de esta comunicación digital, de esta era de la información. ¿Por qué? Porque ya vamos a ir viendo que si bien es cierto, autores como Scolari, que es uno de los autores que están sugeridos en la unidad para la lectura, ven esta nueva forma o estas nuevas formas de comunicarnos como positivas o destacan de allí muchas cosas positivas. Hay otros autores que tal vez no son tan optimistas con relación a las maneras como se están desarrollando las relaciones económicas, políticas, culturales, sociales en la web, ¿no? En el ciberespacio, como se le ha denominado. Entonces es importante que tengamos allí en cuenta que el cambio ha sido un cambio estructural en la forma como el mundo funciona a partir pues de la llegada de esta era digital. Espérenme porque ahora no me deja pasar. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hablar aquí es que Jesús Martín Barbero, ya por allá en los años, a finales de la década del 80 y década del 90, con su libro de los medios a las mediaciones, digamos que un poco se propuso superar esas miradas instrumentales que había alrededor de la comunicación. Recuerden que cuando hablábamos de
del proceso de los estudios de comunicación en América Latina, veíamos cómo, pues, obviamente en América Latina también se replicó un poco los modelos y los enfoques que se venían trabajando, bien sea en Norteamérica o en Europa. Y digamos que Jesús Martín Barbero, que es un pues, teórico bien importante para la comunicación en Latinoamérica y pues en general, digamos que planteó la idea de dejar de centrar esos estudios de comunicación en el medio, en la herramienta, y empezar a pensar en las mediaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que no era que dejáramos de ver los medios, sino lo que él proponía era que empezáramos a estudiar los medios desde las relaciones que se estaban dando socialmente entre las personas a partir de lo que sucedía con esos medios, que era lo que la gente estaba, perdón, que era lo que la gente estaba haciendo con, con esas... con esos elementos que estaban allí puestos en los medios masivos de información, ¿no? Y entonces se empieza a trabajar como desde diferentes prácticas culturales y desde diferentes prácticas comunicativas, la sociedad empezó a generar unas estrategias y unas tácticas también de resistencia, de contrapeso a esas propuestas que se planteaban desde los medios masivos de información. Entonces, es bien importante porque Scolari y otros, digamos que Scolari en nuestra época contemporánea retoma el concepto, pero para hablar en términos de la comunicación digital, de las hipermediaciones. Entonces, ¿qué es eso de las hipermediaciones? Entonces, si yo les pregunto qué son las hipermediaciones, pues, y si uno, digamos que divide la palabra o el concepto en dos, hiper y mediaciones, ya vimos qué son las mediaciones y es cuáles son las relaciones que se están dando alrededor que surgen a partir de lo que pasa en esos medios, en esos grandes medios, o qué hace la gente con eso que pasa en esos grandes medios. Y el hiper, ¿no? Es que está más allá, está encima de, ¿no? Y entonces, desde esta mirada, un poco lo que se pretende es que se analice o se estudie cómo es que los sujetos, las personas, estamos interactuando comunicacionalmente ahora en el marco de esta nueva forma de comunicar, que es la comunicación digital. Entonces, digamos que es importante pues que pues hacen la claridad los autores que han trabajado este concepto de las hipermediaciones, que es importante que pensemos que cuando hablamos de hipermediación no nos estamos refiriendo a un producto o a una herramienta, sino a los ejercicios de relacionamiento y de intercambio que se dan entre las personas que están, digamos que, estableciendo la comunicación a través de una herramienta o de un canal como un computador, un celular, una tablet, ¿sí? Las distintas herramientas digitales que hoy nos permiten tener esa comunicación, ¿no? Entonces, es importante plantearlo desde allí. Ahora bien, eso no quita que a veces se vea con cierto optimismo, con demasiado optimismo, todo eso que ocurre allí y se olvida o se obvia, o no es que se olvide, sino como que no se le da tanta relevancia a todo lo otro que también se da en el marco de esos relacionamientos. O sea, no va solo a lo muy positivo o a lo muy bueno, que hay que destacarlo, pero también a lo no tan positivo y también, por ejemplo, en el marco del capitalismo informacional, el capitalismo cognitivo, las nuevas formas de explotación y de opresión que se dan en el marco de la comunicación digital. Por eso es que el impacto que tiene esta revolución tecnológica está en que justamente lo modifica todo.
Vamos a destacar aquí varios elementos de lo que Carlos Scolari plantea, que es, pues digamos que Carlos Scolari, argentino él, y que ha trabajado este tema de las culturas híbridas, las hipermediaciones. Él nos dice que, pues digamos que hay varios conceptos y hay varias formas de analizar estas nuevas maneras de relacionarnos, ¿no? Entonces, aborda, por ejemplo, conceptos como la idea del hipertexto, ¿sí? En la idea de que, pues, en el marco de esta comunicación digital, pues, nosotros estamos teniendo acceso a diferentes formas para leer la realidad o para enterarnos de un tema. Ya no necesitamos pues la cartilla en físico o el libro en físico, sino que yo puedo leer una realidad desde escuchar un podcast, leer un video, ver una película, ver un documental, ver una serie, ¿sí? Y desde allí yo también puedo hacer una lectura de un fenómeno o de cualquier tema, porque son las maneras en las que pues, digamos, yo puedo interactuar con, en el marco de estas nuevas mediaciones. Entonces, él dice que las mediaciones anteriormente se enfocaban en pensar en los medios masivos, es decir, es cómo se relacionaban los seres humanos, los sujetos, las personas, a partir de lo que producían los medios masivos de información, pero ya no pensando en sí, en el medio masivo como tal, sino en qué hacía la gente con eso que el medio masivo le entregaba. Y acá, entonces, lo que él dice es, las hipermediaciones lo que nos habla es de estos nuevos espacios, y lo voy a decir entre comillas porque particularmente yo no creo pues que realmente en el marco de estas nuevas formas de comunicarnos haya realmente ejercicios de participación, ¿sí? Entonces, pues porque considero que la participación obedece a algo mucho más complejo que el solo estar allí en la web y estar y hacer presencia allí, ¿no? Tiene que ver con otra serie de cuestiones pues, que van más allá de interactuar a través de una pantalla. Entonces, él dice que son nuevos espacios de comunicación y cómo esas nuevas formas de participar, de comunicarnos, pues digamos que de alguna manera desplazan esos antiguos métodos o esas antiguas herramientas que se utilizaban para comunicarnos, los medios masivos, ¿no? Y pues les presenta también a estos medios, a estas plataformas, unos retos en términos de cómo permanecer y tener vigencia en el marco de todo lo que ha traído pues, esta nueva revolución tecnológica. Él nos plantea esta gráfica que se llama Hipermediaciones, elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva. Y lo que plantea es como los diferentes momentos en los que la comunicación pues se ha enfocado o se ha ubicado para ser estudiada, ¿no? Entonces, en términos de los medios, pues entonces se estudió la idea del emisor, el receptor, el mensaje, el canal y empezamos por allí. Y ya posteriormente se empezó a hablar, bueno, que las audiencias si son activas, perdón, o son pasivas. Y luego ya empieza a hablarse de esta idea de las mediaciones, que la propone, aquí en Latinoamérica la propone Jesús Martín Barbero, pero en España ya la había propuesto Serrano, Martín Serrano, que había hablado ya del concepto de mediaciones, ¿no? Y entonces empieza a hablar de cómo las culturas populares, la gente, qué es lo que está haciendo la gente con eso que consume, cómo es que se desarrolla la cotidianidad de las personas en los barrios y cómo es que la gente se comunica allí y cómo también retoma tal vez algunas cosas de lo masivo, pero adaptado
a su cultura propia, ¿no? Y está pues este concepto de las hipermediaciones, pues que obviamente está muy ligado a todo el fenómeno que se da con esta revolución tecnológica que llega con el tema de la web 2.0, la web, la internet, la idea de esta nueva economía, este nuevo modelo de economía que se da en el marco de la comunicación digital, la idea de ya no hablar de globalización, sino de localización, las ciberculturas, ¿no? Entonces, el hecho de que yo hoy pueda interactuar con personas de todo el mundo a través de una pantalla en tiempo real, ¿sí? Y que eso me permita a mí, pues, compartir el hecho de que yo pueda comprar algo que está en otro país y hacerlo traer a través de una página web y que eso me permita a mí acceder a X o Y beneficios, pues allí está como esta nueva forma de mediación que se da, o estas nuevas formas de mediaciones que se dan en el marco de la comunicación digital. Eso es las hipermediaciones. Ahora bien, entonces, si ustedes se ponen tal vez a ubicar como las definiciones de cada concepto, pues obviamente que se van a dar cuenta que esos conceptos están muy relacionados con la forma como ha ido evolucionando la comunicación digital desde los finales de los 90 a el 2023, ¿no? Desde cómo, por ejemplo, lo podemos ver y lo podemos estudiar de cómo la tecnología, los aparatos también han ido evolucionando en su tamaño, en su forma, en su peso, en lo que me permite o no me permite hacer un teléfono, en lo que me permite o no me permite hacer un computador, etcétera, etcétera. Y también en los lenguajes, ¿no? En cómo nos podemos nosotros comunicar y cómo podemos transmitir un mensaje de muchísimas formas. Pero digamos que sí, todo eso es muy interesante. Digamos que hasta el momento yo he destacado todo lo que nos posibilita esta nueva era de la información o esta era de la comunicación digital. Nos posibilita un montón, una cantidad de cosas que hay que verlo con optimismo en el sentido de que sí, digamos que nos modificó la manera como nos comunicamos y nos posibilita una cantidad de cosas. El hecho de que una persona que migra a otro país pueda conectarse vía llamada por la plataforma que sea con su familia en tiempo real para saber cómo está, pues eso ni más faltaba, es una cosa maravillosa que la tecnología nos permite y que hace de alguna manera que podamos estar un poquito más conectados. Pero obviamente que como no todo puede ser color de rosa, pues obviamente que esta nueva forma de comunicarnos también hay que verla en perspectiva crítica y también nos ha traído unos retos. Pero digamos que más que el fenómeno en sí, es también analizar cómo es que se ha empezado a leer y cómo es que se ha empezado a estudiar desde las escuelas de comunicación, desde las facultades de comunicación, los fenómenos que se dan en el marco de la comunicación digital, de la era de la información. ¿Por qué lo digo? En el año 2013, voy a hablar de un caso particular, de una experiencia personal que yo viví. Se llevó a cabo en Colombia uno de los paros agrarios más grandes que ha habido pues, en la historia reciente de nuestro país, ¿sí? Y en el marco de ese fenómeno y de ese movimiento social, pues se generaron toda serie de prácticas comunicativas que fue de mi interés estudiar cuando estaba haciendo pues, mis estudios de maestría. Y en el marco de esa investigación que yo realicé, empecé a hacer una indagación, a construir un estado del arte sobre cómo era que se estaba estudiando la comunicación en el marco de los movimientos sociales. Y entonces empecé a darme cuenta que la comunicación en la segunda década del 2000
se estaba estudiando particularmente con un marcado enfoque hacia la herramienta. Entonces volvíamos otra vez a las primeras fases en donde el medio o la herramienta era el centro y lo que estaba ocurriendo con las personas o lo que las personas hacían o lo que generaba en la vida de las personas esa herramienta, como que pues sí se tocaba por algunos lados, pero aquí lo más importante era hablar de las maravillas que propiciaba la herramienta. Y entonces yo identifiqué, analizando varias investigaciones y productos académicos, pues me daba cuenta que el enfoque era como hablar del boom de lo que estaba generando la Internet y de todo lo maravilloso que se estaba haciendo, pero la perspectiva crítica pues quedaba un poquito como aislada allí de este ejercicio. Entonces, esto, digamos que este marcado interés en hablar de la herramienta, pues se ha denominado en la academia un determinismo tecnológico o un determinismo instrumental, ¿sí? Entonces, allí lo que se evidenciaba era que había un interés particular, era en hablar de la herramienta o del instrumento única y exclusivamente, y entonces eso fue lo que yo identifiqué. Pero en un movimiento social como el paro agrario del año 2013, que fue tan importante y que propició tantísimas cosas, pues como que no se estaba teniendo en cuenta en términos de cómo se estaba comunicando la gente, por qué la gente estaba movilizándose, por qué la gente estaba protestando, para ponerlo en términos un poco más cotidianos. Entonces, eso como que no se tocaba mucho. Entonces, se cayó o se cae tal vez a veces en una idea ciberoptimista de la realidad a partir de esta nueva realidad mediada por la web 2.0 y por todo lo que allí ocurrió. Entonces, casi que como que se le otorgaba a las plataformas digitales todo el protagonismo en términos de lo que ocurría en esos movimientos sociales. Manuel Castells, que es un académico teórico, investigador español, que yo espero que ya lo hayan leído, o que si no, pues no lo lean, escribió varios libros alrededor de todo este mundo de la web y de toda esta revolución tecnológica. Pero en uno de sus libros, él destacaba de manera un poco ciberoptimista como los movimientos sociales que se presentaron por allá en el año 2010 en Túnez e Islandia, que derrocaron por allá a un señor, se habían dado porque existían las plataformas digitales o existían las redes sociales. Pero muchos autores desmitificaron esa idea porque se dieron cuenta que en esos países pues empezaron a censurar el acceso a Internet, empezaron a cortar el acceso a Internet. Entonces la gente no tenía cómo comunicarse, por ejemplo, con relación a, venga, es que hoy va a haber una protesta en X lado, o la gente va a ir a hacer un plantón en tal lado, la gente no tenía cómo enterarse. Y entonces empezó la gente a comunicarse, fue a través del voz a voz. Esa fue la manera como en Túnez, Islandia, la gente empezó a enterarse de lo que estaba pasando y de cómo era que la gente se estaba organizando. Entonces, como que desmitifica un poco la idea de que las plataformas digitales eran las que estaban generando ese gran movimiento ciudadano que, pues, de alguna manera estaba, pues, defendiendo X o Y causas, ¿cierto? Entonces, volviendo al ejercicio que yo hice en el año 2000, más o menos entre el 2015 y el 2017, sobre este movimiento social que se dio, agrario que se dio en Colombia, yo empecé también a analizar, bueno, ¿y qué fue lo que pasó allí con las plataformas digitales? Sí, las redes sociales sí permiten cosas, sí, las redes sociales de verdad son las que permiten que la gente se organice. Y pues allí me di cuenta pues que realmente las plataformas permitían visibilizar ciertas cosas,
pero que si no había un ejercicio de realmente organizado, unas prácticas comunicativas organizativas, es decir, que la gente dijera, venga, es que nos vamos a reunir, venga, es que el problema es este, venga, es que tenemos que pensarnos alguna situación o alguna cosa para llamar la atención del señor gobierno, del gobierno de turno, para que nos pongan cuidado, eran cosas que estaban mucho más allá de las redes. Máxime cuando estos fenómenos o estas situaciones se dieron en los lugares más apartados de Colombia, despertando una gran solidaridad en las ciudades principales, pero que se dieron en lugares tal vez donde pues el medio de comunicación tal vez no era Facebook o Twitter o sí, sino que era tal vez el voz a voz. Y eso también se vino a presentar en el año 2 años atrás en un movimiento estudiantil muy grande que hubo, en el cual se logró detener la modificación de la Ley 30 de Educación, y esto se dio a través de un movimiento organizativo de las y los estudiantes, de los jóvenes, para detener la modificación de esa Ley General de Educación. Entonces, lo que empecé a darme cuenta allí es que el tal activismo digital pues se quedaba en un activismo muy detrás de la pantalla, pero que a la hora de la verdad el activismo real en la calle se daba era a partir de otros procesos y de otras prácticas, ¿sí? Entonces, otro ejemplo que yo tengo es lo que ocurrió en el año 2010. Bueno, de pronto ustedes son muy jóvenes o no recuerdan o no han escuchado mencionar, pero en el año 2010, Antanas Mockus se daba como el aparente futuro presidente de Colombia por lo que estaba ocurriendo alrededor de su imagen y alrededor de la percepción que había sobre él en las redes sociales. ¿Y qué pasó? Que en el año 2010 no fue Antanas Mockus quien quedó de presidente, sino fue el señor Juan Manuel Santos, si mal no recuerdo. Entonces allí lo que se da uno cuenta es que pues eso que dicen de que todo lo que ocurre allí es maravilloso y que, mejor dicho, si no existieran redes sociales, entonces la gente no se podría movilizar y no se podría mover. Eso no es del todo tan así. Entonces, pues se cae como en ese pues ciberoptimismo alrededor de cómo se desarrollan los procesos participativos, ahí sí, de la ciudadanía de nuestra época. Otro concepto bien importante que hay que analizar en el marco de estos modos de relacionamiento en la comunicación digital es la idea de la brecha digital, ¿sí? Y la brecha digital tiene mucho que ver, tiene todo que ver con los procesos de desigualdad económica y social que se viven en continentes como el de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la brecha digital lo que muestra es que hay una élite que puede acceder a tener todo garantizado el acceso a las herramientas, a las plataformas, pero hay un número de personas importante que hoy a la fecha del año 2023 no cuentan y no tienen la posibilidad de tener el acceso a los canales, a una conectividad más o menos de buena calidad, a los equipos, ¿sí? Porque además de eso, pues conseguir un equipo como un computador o un celular no es que sea pues lo más baratico, ¿cierto? Entonces, esa brecha digital pues también está determinada por una desigualdad económica y social bien, bien profunda que tenemos en nuestro continente y pues particularmente en Colombia. Quiero que veamos para un poco proponiéndoles que veamos en perspectiva crítica la era de la información o la era de la comunicación digital, y para que nos planteemos también como comunicadores sociales en formación, un poco también la idea de cuestionarnos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ha surgido un movimiento que es el movimiento slow, que tiene diferentes variantes, ¿no? Entonces, el slow food, el slow media, que es un poco como bajarle las revoluciones a esta vida que nos impone esta era de la información, esta era de la revolución digital, esta era de las tecnologías, y vivir un poquito más lento.
pero en palabras de Alejandro Barranquero, que es uno de los promotores de este movimiento en términos de los medios, en términos de las plataformas tecnológicas, es empezar también a darle un uso crítico a estas plataformas digitales, a plantear una ética alrededor del uso de las plataformas digitales, porque si bien es cierto que el celular nos acerca de alguna manera a otras personas que no están físicamente cerca a nosotros, también nos puede llegar a alejar de las personas que tenemos más cerca en nuestra casa, o díganme si no es así, ¿no? Entonces, un poco este movimiento lo que está planteando es empezar a ver desde una mirada un poco más crítica el uso de las tecnologías, sin negar, obviamente, que las tecnologías han posibilitado el avance en muchos sentidos de las relaciones sociales, económicas y políticas, pero que también nos han generado unas dinámicas también de opresión, se me fue la paloma, de producción desenfrenada, ¿no? Entonces, por eso se habla de capitalismo informacional o capitalismo productivo, ¿no? Y entonces, quienes ejercen, por ejemplo, el periodismo, el tema de la chiva es muchísimo más frecuente y muchísimo más fuerte porque casi que la información está saliendo todo el tiempo en tiempo real. Anteriormente el periodista conseguía la chiva, iba y la elaboraba, la publicaba y la chiva salía en el periódico del otro día, ¿cierto? A las 5 de la mañana. Hoy en día es una comunicación que es comunicación en tiempo real, pero entonces eso también trae otras problemáticas, ¿no? Y entonces es el tema de la desinformación, el tema de las fake news, el tema que es información que realmente no tiene, es la información ligada muy al titular, ¿no? Un titular que dice mucho, pero un contenido que no me dice nada por el afán de mantener informado a la gente, ¿no? Entonces vivimos, de todas las formas vivimos de afán. Entonces quiero que pensemos, miremos este videito y ya vamos a conversar sobre lo que se debe hacer para la tarea número 4. En el mundo hay un uso constante de las tecnologías. Consideramos que las TICs están para ayudar o para generar ganancias, ya que fomentan la eficiencia y productividad. Sin embargo, los avances no son suficientes debido a la desigualdad en diferentes regiones. Tan solo en América Latina las condiciones políticas, sociales y económicas inciden significativamente en la posibilidad de aprovechar e incidir en las tecnologías. Es entonces cuando aparece la brecha digital. La brecha digital se entiende como la distancia tecnológica entre los individuos en torno a sus oportunidades de acceso a las TICs. La brecha se vive en el interior de los países y su distribución cambia dependiendo del alcance social y económico que tienen los individuos. Primero, por la lejanía de los aparatos digitales y segundo, por la escasez del acceso a la información. Las TICs introducen la información como nuevo elemento de producción, reconfigurando el sistema económico mundial. La existencia de la brecha se debe al control de ciertas políticas económicas que limitan el acceso a las TICs, bloqueando el beneficio de la sociedad. Cuando se trata de reducir la brecha, se requiere invertir en la infraestructura de la red, lo cual implica un alto costo monetario. Entonces, las políticas de los gobiernos deben proporcionar los medios necesarios para garantizar la inserción de sus pueblos en el nuevo escenario global virtual. Sin embargo, la desigualdad social ocasionada por la brecha evita que las personas puedan acceder al conocimiento, clave en su participación social en el desarrollo de su vida cotidiana.
Entonces, la brecha reflejará las diferencias entre países y dentro de los mismos, entre quienes pueden darse el lujo de comprar el hardware y el software y así participar a nivel mundial. México y Venezuela son, por excelencia, el ejemplo claro de la brecha, pero también de sus fuerzas por reducirla, aunque cada una desde su perspectiva política. Se puede observar en el 2016 que México, en comparación a Venezuela, tiene un ligero aumento en las tecnologías y en su acceso a la información. Las diferencias en la perspectiva de sus accesos, tanto de México como Venezuela, son la implementación de políticas de restricciones a las conexiones realizadas con potencias de primer mundo. Por lo cual, México tiene un 30% más de acceso a las tecnologías, aunque Venezuela tiene un vínculo con la infraestructura en países emergentes que coinciden con la misma estructura ideológico-política. El acceso a las TICs es limitado porque se mantiene un fuerte impacto económico por encima de los beneficios sociales. La brecha está fuertemente relacionada con la economía de cada país, en este caso, México y Venezuela. Se ha considerado acuerdos políticos en toda América Latina para fortalecer el acceso a infraestructura, dispositivos y red tecnológica. Entonces, digamos que un poco como a conclusión, a modo de conclusión sobre lo que plantea el video, es que hasta en esto la economía tiene una incidencia. Por eso inicié la charla hablando de cómo el modelo económico también sufrió o de alguna manera se modificó en esta nueva era de la información. Y lo que vemos es que el factor económico tiene una incidencia muy importante, no solo desde la idea de el ciudadano de a pie que no tiene para comprarse un computador para poder acceder a lo que sea, por ejemplo, como en el caso de nosotros que nos encontramos hoy acá reunidos y que seguramente algunos de sus compañeros no cuentan con los recursos, entonces tienen que irse a la casa del vecino o irse al café internet del barrio o hacerlo desde el celular. Bueno, digamos que en términos de las oportunidades y las opciones que esas personas tienen para acceder a los elementos necesarios para comunicarse, pues obviamente que, por ejemplo, en un país como Colombia, donde la desigualdad económica es tan fuerte, pues obviamente que esto también llega a tener incidencia. Pero el video también nos plantea una desigualdad y una brecha digital en términos de países, porque hay países que por su nivel de desarrollo, por su nivel de ingreso, por su economía, han podido implementar infraestructuras que le permitan a la gente tener la conectividad en la calle, tener accesos a los equipos necesarios, poder acceder de manera más fácil a este tipo de implementos. Entonces, ese cuento que nos meten de que todos estamos comunicados y de que todos en la época de hoy tenemos un celular, puede que mucha gente lo haga y mucha gente se endeude para tenerlo, pero hoy todavía hay gente que no sabe lo que es un celular, no porque no quiera, sino porque su modo de vida, sus condiciones y sus posibilidades no se lo permiten, ¿sí? Entonces, eso también es importante planteárnoslo, ¿no? Entonces, sí, comunicación digital, pero entre quiénes y cómo y en qué condiciones, ¿no? Entonces, eso era como, allí quería como dejarles como la reflexión. Ahora voy a pasar a hablar de la actividad número 4, que abrió el pasado domingo y que tiene como objetivo interpretar los conceptos de la comunicación digital desde el enfoque teórico de las hipermediaciones a partir de la construcción de una infografía y la relatoría de los recursos de la unidad. Entonces, aquí pues yo les proyecto la guía que me parece más fácil.
Es una actividad que arrancó el domingo y cierra el domingo 11 de julio y cierra el viernes 7 de julio. O sea, tenemos un poquito más de 20 días para realizarla. Entonces, lo primero que debemos hacer es realizar la lectura del texto Potterheads, Fans, Hipermediaciones y Consumo Simbólico en el Mundo Mágico, el capítulo 1, las páginas de la 8 a la 14. Eso es lo primero. Luego vamos a diligenciar la matriz tarea 4, interpretación, en la que cada uno de ustedes debe desarrollar lo siguiente. Una infografía en la que incluya los principales conceptos que se encuentran en el texto mencionado anteriormente, Potterheads, Fans, Hipermediaciones y Consumo Simbólico en el Mundo Mágico. Luego, digamos que siguiendo la metodología que hemos venido trabajando a lo largo de todo el curso, van a ubicar en la web un artículo relacionado con el tema prosumidores y redes sociales, ¿sí? Y van a diligenciar la caracterización o los datos solicitados en la matriz tarea 4, interpretación. Entonces, la matriz les va a pedir el enlace de la infografía. Posteriormente viene el diligenciamiento de los puntos relacionados con el artículo que ustedes seleccionaron. Luego vamos a responder las preguntas generadoras. Perdón, que esto me... A ver. Las preguntas generadoras que están allí en la matriz 4 relacionadas con el análisis a la estructura y el contenido del artículo seleccionado en el punto anterior. Entonces, son unas preguntas que están allí en la matriz en relación con el artículo que ustedes encuentren sobre prosumidores y redes sociales. Finalmente, van a realizar una relatoría a partir de los contenidos del texto, hipermediaciones, elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva. ¿Sí? Entonces, una relatoría es como una especie de resumen, pero no es copiar y pegar lo que dice el texto, sino es hacer una reflexión, un análisis a partir de lo que me plantea el texto, ¿sí? Con mis propias palabras, decir, es que el texto me plantea los siguientes elementos alrededor del concepto de hipermediaciones, destaca estas cosas, ¿sí? Y generar unas conclusiones alrededor de eso que me sugiere a mí el texto. No es un resumen, es un ejercicio de análisis alrededor de lo que me plantea el texto. Finalmente, participar en el foro de trabajo colaborativo presentando el artículo seleccionado y los avances a las respuestas. Lo que hemos venido haciendo en todas las tareas es que comparten lo que van diligenciando en la matriz, particularmente alrededor del texto, perdón, del artículo, que en este caso es sobre prosumidores, ¿no? Entonces, y realizar aportes a sus compañeros de manera que puedan mejorar sus productos antes de la entrega. Por favor, les pido, les suplico, les imploro que no dejen para el último fin de semana o para el último día dejar sus avances en el foro, porque la idea es que ustedes puedan ir avanzando y pues que no me dejen a mí la tarea más pesada para el final, porque en los últimos 2 días se encuentran unos foros repletos de comentarios de ustedes, y entonces le toca a uno correr para poderles comentar a todos. Qué mejor que ustedes lo puedan hacer con tiempo, que aprovechen estos fines de semana de puente. Obviamente no el Día del Padre, porque pues el domingo es el Día del Padre, ¿no? Pues está muy bien que puedan celebrar el Día del Padre, pero de pronto el lunes con calmita, comenten, dejen allí sus comentarios, sus avances y vayan haciéndole de a poco, porque pues siempre tiene varios puntos la actividad. Listo. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. Profe, buenas noches y compañeros. Disculpa, profe, el texto, la noticia que usted dice, la sacamos igual como la anterior, o sea, en Google y pues como la anterior. Lo que pasa es que aquí ya no les está pidiendo realmente un artículo periodístico, ¿sí? Sino un artículo que hable sobre prosumidores y redes sociales, ¿sí? Si encuentran algo relacionado con noticias, pues chévere, ¿no? Pero es que el concepto de prosumer o de prosumidor, pues es un concepto ya más académico, ¿no? Entonces, pues
no sé, es posible que sobre redes sociales sí se puedan encontrar cosas alrededor, noticias alrededor, ¿no? Pero no sé si, no, mira que así, aquí hay cosas relacionadas con prosumidores y eso. Sí, sí. Sí, lo buscan igual en Google y le dan la opción noticias. Y ahí hay varios. Ahí hay varios de semana, de por allá de otras páginas, entonces ese lo pueden hacer igual, ¿sí? Entonces, ese sería como el ejercicio. ¿Alguno tiene o tiene alguna pregunta? No, tutora, todo claro. Listo. Para Jessica, que me estaba preguntando que por dónde se puede comunicar conmigo, me puedes escribir a paola.rodriguez@unap.edu.co. Me puedes escribir por ese mismo correo a través de Teams. Me puedes incluso llamar desde Teams si necesitas llamarme, pero ya te tocaría el día martes porque mañana salgo de viaje y me desconecto. Entonces yo sí les pido pues en eso si desean hablar, o me envías un correo, que es más factible que yo revise el correo a lo largo del fin de semana y me comentes la situación que tengas, ¿vale? Estoy muy dispuesta, pero pues los tutores también a veces pues necesitamos descansar, entonces si no, el martes con mucho gusto me puedes llamar, o si quieres programamos un encuentro a través de Teams y podemos charlar, Jessica. Y para Jessica y para todos saben que ahí estoy muy pendiente. Les voy a compartir aquí el enlace de la asistencia, entonces para que por favor lo diligencien. Yo me imagino que por el tema del puente, pues mucha gente, y que es viernes, pues mucha gente no está descansando o salió de viaje. Entonces, pues nada, agradecerles a todas y a todos por su participación y su presencia. Espero que pues haya sido fructífera esta webconferencia, un poco para aportarles a la reflexión y al análisis que se debe hacer en el marco de la tarea. Y pues si no tenemos preguntas, pues nada, les agradezco muchísimo y les deseo una feliz noche. No olviden, por favor, diligenciar la asistencia. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, tutora, que tenga buenas noches. Igualmente.